y pues está en tus manos este grandioso grupo selecto de grandiosos profesionales que están a nivel nacional conectados con nosotros. Javi, muy bien, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Qué gusto volverles a ver a algunos que ya compartimos hace unas 2 semanas en un curso introductorio. Eh, no sé si se me está escuchando bien, porque les cuento que por mi casa está cayendo un torrencial aguacero. No sé si el sonido está muy bien. Si me ayudas, Sí Juan se le Pablo. escucha. Sí se le Sí, Javier, todo escucha, está muy Ya, bien. perfecto. Entonces, la lluvia no va a afectar este trabajo. Bien, entonces, un plus muy importante que Soluciones Educativas ha pensado, a diferencia de otras propuestas, es que el trabajo de formación que se va a realizar en estas jornadas no incluye únicamente la formación en el manejo de los recursos tecnológicos, que esa es una parte y una parte importante. A la par, se trata de manejar también las estrategias pedagógicas y didácticas. Es en este sentido que me van a permitir compartir la pantalla para compartir con ustedes una charla de reflexión metodológica. Para quienes estuvimos en la primera reunión, bueno, se van a volver a repetir ciertas diapositivas para que nos permite contextualizar el trabajo que vamos a realizar durante esta jornada. Bien. ¿Están visualizando ustedes la pantalla? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, Javier, todo bien. Bueno. Tenemos que partir de entender bien cuál es el escenario que estamos viviendo. Y es un escenario que hay una serie de problemas en la educación, pero estos problemas no empiezan ni terminan con la crisis sanitaria que tenemos. Al contrario de lo que piensan muchas personas. Antes de que exista este problema de la pandemia, todos estamos conscientes de que había problemas en la educación y problemas a todo nivel. Primero, a nivel del sistema educativo nacional, ya hay problemas con respecto a las políticas que establece el gobierno, con respecto a algunas normativas que tienen a las instituciones educativas medios cansados cada semana con 2 o 3 acuerdos ministeriales, con un modelo pedagógico que todavía no se lo define, no se lo entiende y no se lo aplica. Pero también existen problemas a nivel de las instituciones educativas, sean estas fiscales o sean particulares. Hay problemas tanto en la organización que tiene cada una de las instituciones, con los recursos que se manejan y con una saturación de tareas que el Ministerio de Educación encarga tanto a los docentes como a las instituciones bajo pretexto de la evaluación institucional, de la calidad, que realmente ha ocupado muchas horas de trabajo a los actores de las instituciones. Y el otro problema también está en cada uno de los actores de las instituciones educativas, sean estos estudiantes, representantes, docentes. Los estudiantes, ustedes saben muy bien, muchos de ellos presentan necesidades educativas especiales, presentan algunos déficits actitudinales, problemas emocionales, familiares. También tenemos la otra parte de representantes, muchos padres de familia que no entienden cómo es esto de la educación,
padres de familia que no son comprometidos con la formación de los hijos y no colaboran con el proceso formativo. Y también los problemas de educación están en los docentes, eh, docentes que tienen un déficit metodológico, que a duras penas manejan un método, una técnica, y también que las estrategias de la evaluación no las conducen adecuadamente. Nosotros no podemos resolver los problemas de la educación, y este curso de soluciones educativas no pretende dar respuesta a todos los problemas de la educación, pero sí apuntar por lo menos a uno de los elementos, a uno de los actores que somos los docentes. Y este curso se dirige a brindar ciertas alternativas que permitan mejorar ese déficit metodológico. Así que nosotros no estamos en condiciones de resolver los problemas de educación, pero sí por lo menos dar un ligero alivio a los estudiantes a través de nuestra gestión docente. Planteábamos en la jornada anterior, en esta diapositiva, que esta situación es lo que se refleja en la actualidad. Se dan en la emergencia sanitaria en donde los docentes hemos tenido que incurrir a una educación virtual, los recursos tecnológicos están teniendo mayor peso y nos estamos olvidando, en cambio, de los elementos formativos del docente. Aquellos conocimientos que los obtuvimos en nuestro proceso de formación de docentes, sea en los institutos pedagógicos, en los normales superiores o en la universidad, donde recibimos conocimientos de la psicología del aprendizaje, una serie de teorías que nos permiten entender el aprendizaje, una serie de técnicas activas para llevar un aprendizaje significativo, la didáctica con un sinnúmero de estrategias, métodos, técnicas, procesos que se deben cumplir en el aula, el desarrollo del currículo, la pedagogía, métodos de aprendizaje, etc. Parece ser que al momento que nosotros entramos a una educación virtual, nos olvidamos de estos elementos de fundamentación teórica del docente y empezamos a utilizar los recursos porque sí. Esto está generando y viene generando desde mucho tiempo algunos problemas dentro de la gestión del aula. A manera de ejemplo, verán esta imagen, cuando recién aparecieron los proyectores, los profesores copian texto y le pegan en alguna diapositiva y se dedican a leer. Les comentaba que eso no es un error solo de los profesores. Esta situación se lo ha visto en todos los niveles. Desde los facilitadores internacionales han venido a leernos las diapositivas. Es decir, se está utilizando un recurso tecnológico moderno, como es el proyector y la computadora, pero se sigue utilizando una estrategia metodológica de un modelo antiguo. Este error no podemos nosotros seguirlo reproduciendo. Es decir, que en las clases virtuales nosotros no debemos proyectar en la pantalla un texto en el cual el maestro se limita simplemente a leer. El otro problema que habíamos mencionado es la carga excesiva que se está generando en las tareas a los estudiantes. Entonces, el profesor, a pretexto de que está utilizando los recursos modernos, pues encarga simplemente una serie de tareas en las cuales los estudiantes tienen que consultar en el internet, hacer determinada tarea y enviar esta tarea al correo electrónico o alguna plataforma que tenga el docente. Entonces hay mucha queja actualmente de los padres de familia y de los estudiantes de que esta educación virtual, entre comillas, se ha limitado únicamente a que el docente envía una serie de tareas que el estudiante tiene que cumplir de manera autónoma y generar un aprendizaje por sí solo. Entonces, otra situación que tenemos que evitar en la
educación virtual. Y el otro error que ya se viene dando, se ha generalizado tanto en la educación fiscal como particular, el uso del libro de texto. En el libro de texto está todo, ya está desarrollado todo. El docente ya no necesita pensar mucho, ya no necesita crear, ya no necesita pensar en estrategias, simplemente se limita a seguir lo que está en el libro. Entonces, también se está dando la situación de que aquellos estudiantes o aquellas instituciones donde lograron enviar los libros de texto a la casa, el profesor simplemente les dice en qué página estamos, qué página toca, en la siguiente página los ejercicios que tiene que realizar y la tarea resolver en la otra página. Profe, entró con audio a la sala porque cuando entra sin audio a la sala se le silencia todo. A ver. Javi, ¿Sí sí me te escuchan? escuchamos. Y sí te escuchamos, Javi. Sí se escucha, Ah, sí ya. se escucha bien. Bueno, entonces, en esta situación de emergencia, igual, el profesor debe romper esa esclavitud que tiene del libro, tiene que pensar e idearse otras estrategias para este nuevo escenario de aprendizaje. Porque hay que considerar el tema de que para el aprendizaje no es que es nuevo, ya existen o ya se ha hablado de diferentes escenarios de aprendizaje, pero el que más estamos acostumbrados es el escenario áulico. Ahí toda la vida hemos desarrollado y nos ha costado salirnos de ese escenario. También tenemos los laboratorios como otro escenario. Ir al patio es un escenario de aprendizaje muy interesante. La naturaleza es otro escenario de aprendizaje. Cuando realizamos una caminata o una excursión, cuando les llevamos a los estudiantes a algún museo, alguna fábrica, alguna empresa, también se convierte en un escenario de aprendizaje. Y la virtualidad viene a constituirse en otro escenario de aprendizaje. Como todos estos son espacios y entornos que propician y estimulan los aprendizajes, pues debemos considerar los diferentes principios que rigen y nos permiten entender el aprendizaje. Javi, hay una pregunta que dice ahí, ¿cuántas asignaturas deberían estudiar los estudiantes por día? Bueno, a ver, ahorita prácticamente tenemos 9 semanas, ¿sí? Ya corresponde un cálculo medio matemático de hacer regla de 3 para determinar si en 9 semanas normalmente cuántas horas de clase tenían. ¿Sí? En esta situación no se puede cumplir el horario normalmente. Yo creo que, recuerdo en una experiencia que en la institución de mi esposa, con 2 clases diarias máxima es suficiente. O puede ser 1 hora de clase. Eso depende de qué, porque hay que ver el otro elemento. No solo las condiciones del profesor para dar sus clases a través de los recursos tecnológicos. También hay que ver la otra parte, la disponibilidad que tienen los estudiantes para estar conectados a las clases virtuales. Porque tomemos en cuenta que nuestro estudiante no es solo. No es que en cada casa, será en contados hogares, de que en la casa cada miembro de la familia tiene su computadora. Normalmente en una familia hay una computadora y de esa computadora la tienen que compartir varios hijos e incluyendo en algunos casos a papá y mamá que tienen que realizar teletrabajo. Entonces, bajo esta consideración que uno tiene que averiguar previamente, una encuesta pequeña en línea, usted ya sabe en qué condiciones tienen los estudiantes, en el caso de mis alumnos de la universidad, yo he hecho la encuesta y encuentro de que
en un 70% de mis estudiantes tienen que compartir la computadora entre 3 y 4 personas en la casa. Eso significa que no le voy a poder tener a mis estudiantes a diario en el horario establecido. Entonces yo tengo que programar que una hora de clase sea pues una conferencia virtual y la otra clase será alguna tarea específica que luego ya vamos a mencionar esas situaciones. Bien, entonces justamente este escenario virtual debe tomar en cuenta los diferentes principios pedagógicos, psicológicos y didácticos para el aprendizaje. Entonces, el estudiante que está en la pantalla frente a nosotros, o los estudiantes que están frente a nosotros, no aprenden de la misma manera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los estilos de aprendizaje. Hay estudiantes que aprenden más de manera experiencial, otros que son más reflexivos, otros que son más teóricos, otros que son pragmáticos. Esto solo por mencionar los estilos de aprendizaje que da Kolb. Ahí existen más de 60 estilos de aprendizaje. Entonces debemos tomar en cuenta de que no se aprende de la misma manera, por lo tanto no puede haber una única forma de enseñar. También existen ritmos de aprendizaje diferentes. Unos estudiantes le entenderán apenas usted da la charla, otros de pronto se queden a medias, otros no le entiendan nada, porque necesitan un ritmo más lento para ir aprendiendo. Entonces, ahí es importante tomar en cuenta como principio pedagógico lo que es el refuerzo académico. En algunos casos y con mucho acierto, estos estudiantes están recibiendo unas clases particulares en la tarde o unas clases de refuerzo, como así lo establece incluso el reglamento. También hay desarrollo cognitivo diferente y por lo tanto nosotros debemos tomar en cuenta eso. No solo en la parte cognitiva, también en la parte actitudinal. No crean que porque estamos en un escenario virtual ya se le despertó total interés al estudiante. Algunos estudiantes van a mantener un bajo interés y baja expectativa en la educación. Mire que este problema de esta crisis sanitaria ha generado también problemas a nivel económico, problemas a nivel social, problemas a nivel familiar. En los hogares, por la crisis económica, están pasando situaciones muy difíciles y eso genera peleas, dificultades en la casa y eso también afecta al estudiante y no vamos a pensar de que va a estar 100% con su interés, atención y esfuerzo. Pero es muy importante tomar en cuenta eso. Recuerden que de acuerdo a lo que dice David Ausubel, para que se generen los aprendizajes significativos se necesitan algunas condiciones y una de ellas es la actitud favorable del estudiante referida al nivel de interés, de atención y de esfuerzo que pueda tener para el aprendizaje. Entonces, debemos tener claro, algunos estudiantes van a atender mucho, otros van a atender poco, otros se van a distraer. Yo cuando veo en las reuniones que hemos tenido últimamente de profesores, que algunos profesores ni colocan la imagen, digo, seguramente algo más estarán haciendo. ¿Sí? Claro, y posiblemente su atención no esté 100% en la conferencia. Otro de los principios que debemos tomar en cuenta como principio didáctico es la duración de la clase virtual. Si ya en el horario estaba de 2 horas seguidas, no, imposible que le dé las 2 horas seguidas, porque el umbral de atención de las personas es limitado. Depende de las edades. Los pequeñitos de educación inicial y primero de básica tienen un umbral de atención de hasta 15 minutos. Por lo tanto, no puede programar una conferencia virtual extendida. Tenerles 1 hora a los estudiantes no es adecuado. Otro elemento, y a medida de que van aumentando la edad, nosotros podemos incrementar el tiempo de duración de la clase virtual. Pero en todo caso,
La recomendación es que no dure más de los 40 minutos la clase virtual. Otro elemento que es muy importante considerar son los momentos de la lección o los momentos de la clase. Aunque sea en un entorno virtual, se debe considerar que una clase tiene un momento de anticipación o las actividades previas que se llamaba antes. Luego hay un momento de la construcción o de desarrollo o elaboración del conocimiento. Y luego una etapa, un momento de consolidación o lo que antes llamábamos el refuerzo. Y muy importante tomar en cuenta en la evaluación. Antes de esta crisis ya teníamos el problema de que nosotros mandábamos los deberes con la única finalidad de tener notas para promediar. Es un mal general. Y ese mal general no puede seguirse repitiendo en esta situación. La evaluación debe perseguir fines específicos y debe manejarse, y ya vamos a ver las modalidades de evaluación. En el escenario virtual también se pueden presentar los mismos errores que se presentan en una clase presencial. Cuando estamos nosotros dando nuestra clase, hay estudiantes que se distraen. Como les decía, igual aquí se van a distraer con el papá, con la mamá, con el hermano, con el perro, con el gato. Va a haber 1000 situaciones para la distracción. Entonces hay que considerar esas situaciones. Es importante también de que esto se programen algunas reuniones con los padres de familia para que ellos estén pendientes y colaboren con esa situación, anulando cualquier estímulo distractor. El otro error, abundar información. Entonces, siempre hemos tenido ese problema de que tenemos que llenar completar la programación didáctica. Tenemos presiones de la directora o del vicerrector, del ministerio, de los padres de familia, que tenemos que completar el programa y por lo tanto vamos abundando de información. Que no cometamos ese mismo error dentro de lo que es la educación virtual. En el tiempo que nos queden en lo que es el ciclo cierra, 9 semanas, nosotros tenemos que priorizar determinadas destrezas que vamos a desarrollar. No vamos a poder cumplir con todo. Y para el ciclo Costa, que recién empieza, recuerden que en el enfoque curricular 2017 nos da cierta flexibilidad de seleccionar entre las destrezas imprescindibles y las destrezas deseables. En estas condiciones que nos encontramos de trabajo, muy difícilmente vamos a llegar a las destrezas deseables. Planifiquemos y pensemos la formación en función de las destrezas imprescindibles. Recuerde que los resultados de aprendizaje y los estándares de aprendizaje ya no están para cada año, sino para cada subnivel. Eso nos da un margen de flexibilidad para que vayamos haciendo esta priorización. Y otro error que se comete es el uso inadecuado del idioma. Cuando nosotros damos nuestra charla, podemos utilizar ciertos términos que asumimos que los estudiantes lo conocen. Y cuando los estudiantes no manejan bien ese concepto, se pueden generar ideas equivocadas. Esto me hace acuerdo de esa escena del Chavo del Ocho, cuando don Ramón le quería explicar al chavo cómo se juega boliche. A propósito, a ver, veamos si me permite la pantalla completa para ver este video, o si no me va a tocar cambiar de... Sí, Javi, sería bueno que le puedas hacer animación y presentación para que se pueda visualizar mejor todo. Ahí, Con F5 podría. Javi, para escuchar el audio del video, puedes activar en tus opciones de los 3 puntos que aparecen en tu panel la opción compartir audio de mi computadora. ¿sí se escuchó el video?
o para ponerle nuevamente. No se escuchó. No, no se escuchó, Javi. Tienes que activarle en la No se opción de tu escucha. panel, en los 3 puntos de tu panel, la opción compartir audio de mi computadora. Por- Ya, deme un segundito. Listo, ahí sí. A ver, vamos a compartirles el En primer cabo. lugar, el boliche se juega en una mesa que debe tener algo así como 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derriba más pinos. ¿Entendiste? Sí. Mire a lo que refería. En este caso, el don Ramón, dentro de sus esquemas mentales, claro, dentro del boliche, efectivamente, la rampa se llama mesa. Entonces, él habla mesa, pero el chavo del 8 se imagina otro objeto, que es la mesa que ocupamos para otras situaciones. Esa especie de botellitas que se utiliza en el boliche se llaman pinos. Pero mira lo que imagina el chavo del 8, otro tipo de pino, los arbolitos. Entonces, esto que es algo cómico, pero ocurre normalmente en el aula de clase, cuando el profesor no maneja adecuadamente el, el idioma y los estudiantes van generando ideas equivocadas como ocurrió con el chavito. Bien, pasemos al siguiente elemento. En primer lugar, Entonces, la propuesta es equilibrar tanto el uso de los recursos tecnológicos con la fundamentación metodológica, didáctica y todo lo que tiene que ver con los principios del aprendizaje. Luego Juan Pablo, y la ventaja de Juan Pablo de que no solo es experto en recursos tecnológicos, sino también es maestro y ha trabajado muchos años de maestro en diferentes niveles. Por lo tanto, él va a incorporar el uso de los recursos y herramientas tecnológicas a los diferentes principios metodológicos que vamos a mencionar. Entonces, las primeras recomendaciones. Decía, la clase debe tener un antes, un durante y después. Entonces, antes de que se presente a realizar cualquier actividad en un entorno virtual, es importante lo que ya habíamos mencionado, partir de la selección y priorización de las destrezas. En este caso, cojamos las destrezas indispensables o imprescindibles. Bueno, aquí tenemos un serio problema porque a mi modesto criterio, en el Ecuador no se está desarrollando ninguna destreza. El Ministerio de Educación nos ha propuesto una reforma curricular en donde se tienen que desarrollar destrezas, pero lastimosamente nunca nos ha explicado cómo desarrollar las destrezas. Por lo tanto, en el Ecuador se sigue desarrollando contenidos. Entonces, propiamente se tiene que priorizar los contenidos más indispensables porque destrezas no estamos desarrollando. Hay que seleccionar qué estrategias, qué métodos vamos a utilizar.
Y ya les voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, cómo manejarle en el aula virtual el método ERCA, el método problemático y alguna técnica más. Entonces, hay que planificar la clase teniendo en cuenta de que va a haber un momento para exposición de parte de usted, utilizando un recurso audiovisual, de que usted se puede apoyar en algunos documentos, en diapositivas, de que usted tiene que enviar ciertas tareas a los estudiantes, no con el fin de solo obtener calificaciones, sino que esas tareas realmente ayuden a un aprendizaje autónomo y a reforzar el aprendizaje que usted generó en el aula virtual. Y también hay que pensar en cómo evaluar. Durante el desarrollo de la clase, entonces recuerde que hay que partir de los conocimientos previos. Otro principio pedagógico y didáctico para generar el aprendizaje significativo, se debe partir de los conocimientos y de la experiencia previa. Entonces, muy importante, puede partir del resumen de la clase anterior, de las inquietudes que tienen los estudiantes, de qué conocen sobre tal situación o de realizar una actividad experiencial que le permita activar estos conocimientos previos. Y luego, inmediatamente, la construcción, que nuevamente aclaro que debe ser una explicación corta, una explicación clara. En este curso se les va a explicar luego lo que es la clase inversa o la clase invertida. Esta estrategia nos va a ayudar mucho para el desarrollo de las clases, ya que con la clase invertida nos puede servir para este momento de anticipación de los conocimientos. Y luego la aplicación, que tiene que ver con la consolidación de los conocimientos. Para eso está la tarea. Pero hay un problema que siempre hemos tenido. Mandamos tareas y las tareas no son solo para los estudiantes, sino son tareas más para los padres de familia. ¿Por qué? Porque los hijos no saben cómo realizar las tareas y tienen que darles haciendo el deber los padres de familia. Ahora los padres de familia tienen grupos de WhatsApp y se andan mandando mensajes preguntando cómo es de hacer el deber porque el hijo no sabe cómo realizarlo. Entonces, muy importante la explicación de la tarea para que el estudiante pueda realizar de manera autónoma. Y muy importante que también se dé paso a la evaluación formativa, es decir, eh, la evaluación que se realiza con el objetivo de ir corrigiendo los errores que se dan en el proceso. Y también importante que las tareas que se envíen sean tareas de desempeño práctico en el entorno de la casa, con los materiales que dispone en la casa. No mande a comprar láminas, no mande a comprar materiales para hacer maquetas, no, solo con el material que es disponible en la casa. Como les decía, el mundo ha cambiado, ha evolucionado, ¿sí? Desde la edad de piedra, la de bronce, la edad de hierro, la edad media, la edad industrial y la edad computacional, pero la actitud no cambia. Y lo importante para generar un cambio dentro de la educación está la actitud. Y por eso, ¿qué recomendaciones les hacemos? A ver, una de las opciones que se nos presenta son las clases virtuales sincrónicas, es decir, vis a vis como estamos haciendo en este momento. Como ya les había recomendado, las que sean cortas de 20 a 40 minutos. La ventaja de esta clase sincrónica es que nos permite una interacción, en un caso oral a través del micrófono, o también una interacción escrita a través del chat. Otra ventaja de esta forma de clase sincrónica es el contacto visual a través del video. Nos permite vernos, porque mucho
uno dice no solo con la parte verbal, sino también con la parte verbal. Y algo importante que quería decirles, recuerden que la educación no es solo un acto instruccional, también un acto formativo. He sabido que en algunas instituciones empieza la clase virtual y el estudiante todavía en pijama, todavía despeinado. Una de las estrategias que se plantea y con mucho acierto para mantener el equilibrio dentro de este periodo de aislamiento es que nosotros sigamos haciendo ciertas rutinas y sigamos teniendo aquellos hábitos que teníamos cuando no teníamos esta emergencia de la pandemia. Es decir, el estudiante para conectarse a una clase virtual, él previamente ya debe haberse levantado y preferible a las mismas horas que acostumbraba a levantarse. Tiene que asearse, desayunarse, si es posible, ponerse el uniforme, porque el cerebro se predispone a una situación de trabajo con todos estos elementos que son parte del trabajo de aprendizaje. Los grupos de trabajo, ¿sí? A través de las clases sincrónicas se puede realizar grupos de trabajo a través del Zoom. De pronto hagamos un pequeño ensayo. Cuando ustedes tengan la función de, a ver, no me va a permitir aquí formar grupos. Juan Pablo, cuando les indique todo lo que es del Zoom, ahí les va a dar las opciones de que podemos hacer trabajos en grupo. Usted como administrador o como hospedador, usted puede ubicarles en grupos y se van formando aulitas diferentes y usted puede ir trabajando en cada uno de esas aulas. Y estas clases sincrónicas permiten satisfacer las inquietudes, las preguntas que tienen los estudiantes. Pero otra opción que nosotros tenemos son las clases virtuales asincrónicas. Es decir, no están en vivo y en directo. Para estas clases virtuales asincrónicas, en la cual usted se graba la clase, también se les indicará posteriormente utilizando los recursos tecnológicos cómo hacerse un video de una clase y usted le envía a los estudiantes por diferentes medios. Puede hacer a través de correo electrónico, a través del aula virtual, de plataformas si tiene la institución o simplemente a través de WhatsApp. Entonces, estos videos tienen que ser cortitos, ¿sí? Máximo de 20 minutos, ¿sí? Yo preferible de unos 10 minutos cada video, en donde en este video va la explicación central del tema. Aquí no hay contacto visual, no va a haber la interacción, no se va a poder trabajar en grupos, pero la ventaja es que el estudiante va a poder repetir o ver ese video las veces que sean necesarias y en los momentos que lo requiera. Entonces tenemos estas dos opciones válidas, tanto las clases sincrónicas como las clases asincrónicas. La otra actividad que tenemos que realizar son las tareas en la casa. Y como ya hemos dicho, tienen que ser específicas, con las instrucciones debidas y cortas. Que estas tareas sirvan de refuerzo para la casa o que sirvan como clase invertida para la próxima clase. Debe haber una instrucción, en algunos casos de pronto es necesario prepararles un tutorial para que lo realicen. Preferible las tareas que sean de carácter individual. Entonces, saben lo complicado que resulta para algunas personas hacer un trabajo grupal en estos medios, porque muchas veces se limita a dividirse. Yo hago esto, tú haces esto, y cada uno tiene solo una partecita de la tarea. Entonces, preferible individual. Y algo muy
importante, muchas veces los estudiantes no hacen las tareas o hacen como quiere porque saben que el profesor ni revisa. Es muy importante de que usted mande tareas cortas para que el docente tampoco tiene que cargarse mucho trabajo. Tiene que ser tareas cortas para que él pueda revisar, realimentar, indicarle qué está bien, qué está mal de esa tarea. ¿Y qué más tenemos que hacer? Javier, Tenemos que... Javi, hay una ¿Sí? pregunta que dicen los participantes sobre el tema de cómo se les puede incorporar, obviamente, en esta modalidad a los padres dentro del proceso educativo de los chicos. A ver, de la misma manera como debíamos incorporarles a los padres cuando estábamos en la educación presencial. Es decir, hay mecanismos de persuasión a los padres de familia, de convencimiento sobre la importancia que tiene el accionar del padre de familia dentro del proceso de aprendizaje. Entonces, es muy importante generar algunas charlas en donde el padre de familia entienda cuál es el rol que tiene que cumplir en la colaboración del aprendizaje. Un rol que tiene que ser limitado, porque muchos padres de familia a veces asumen demasiado en serio eso y pasan solo en la institución interrumpiendo las clases. Entonces, sí es importante de que uno aclare cuáles son las funciones. Para eso hay una normativa que nos ayuda. El artículo 13 de la LOI nos aclara cuáles son los deberes y atribuciones que tienen los padres de familia. Realmente en las instituciones educativas tenemos una tarea pendiente que parece que ya la dejamos de hacer, lo que es escuela para padres. Necesitamos generar esos procesos de formación. Un fenómeno que se está viviendo ya desde hace algún tiempo es que el padre de familia se deslinda totalmente de la obligación, pero eso sí, está listo para sobreproteger al estudiante y no acepta que el estudiante haya cometido un error. Todo error está en el profesor o está en la institución. Entonces, es porque hemos dejado de establecer estos contactos que antes era muy común realizar procesos de formación para los padres de familia. Entonces, si tenemos este recurso que es el Zoom, Teams o cualquier otro, podríamos también generar reuniones con los padres de familia, reuniones formativas sobre cuál va a ser el rol que tienen los padres de familia durante este proceso de virtualidad. En una clase veía que mientras la profesora daba clases y el niño trataba de atender, ese rato la mamá le estaba dando el desayuno y le alimentaba en la boca. Entonces, todas esas situaciones es importante generar las reuniones con los padres de familia. ¿Sí? Dentro de lo que es de evaluación, no porque sea un escenario virtual tenemos que olvidarnos de las modalidades de evaluación. Hay una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. El otro día Juan Pablo hizo un ejercicio con Kahoot. ¿Sí? Tenemos la herramienta Kahoot, también tenemos Quizzes y tenemos otras herramientas que nos permiten generar ciertos cuestionarios cortos en donde les podemos enviar a los estudiantes antes de la clase o al inicio de la clase con fines diagnósticos para conocer qué es lo que saben, cuál es su criterio, cuáles son sus inquietudes sobre determinado tema. También esas herramientas, el Kahoot, el Quiz, le puede servir para la evaluación formativa. Es decir, a ver qué errores están teniendo los estudiantes, qué criterios equivocados están generando y también podemos utilizar esas herramientas para lo que es evaluación sumativa, es decir, ya con los resultados de ese cuestionario puedes tener las calificaciones. Entonces, es importante hacer evaluación tanto diagnóstica, formativa y sumativa.
O sea, actividades que el estudiante esté en condiciones de hacer en el ambiente del hogar, con los recursos del hogar. No mande a comprar cosas que existen en los bazares, en las ferreterías, ya nada de las láminas, no, sino solo con el material que es susceptible de conseguirlo en la casa. Preferible en algunos casos elaborar el propio material el estudiante. Para la evaluación, y eso está reglamentado, se debe partir previamente de ciertos criterios. El alumno debe conocer cómo se le va a evaluar. Entonces, para eso puede utilizar una rúbrica o simplemente una pequeña tabla de especificaciones en donde el alumno sepa qué aspectos se le va a evaluar y obviamente qué aspectos tiene que realizar en esa tarea. Entonces, para cumplir con estas opciones de recomendaciones, a lo largo de esta capacitación, se les va a ayudar con, entre otras herramientas, con lo que es el manejo del Zoom, o puede ser Teams, lo que es el Classroom, a compartir diapositivas, compartir imágenes, compartir videos, a hacer juegos, a hacer gamificación, utilizar la pizarra, a utilizar de pronto un generador de crucigramas, generador de sopa de letras, que eso sirve mucho para tanto la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, el manejo del Kahoot, de quizzes y de otras herramientas para realizar los cuestionarios. Aquí la recomendación, cualquier herramienta que usted va a recibir muchas herramientas. Trate de seleccionar algunas herramientas y practique. Primero, domine esas herramientas, no por tratar de utilizar la mayor cantidad de herramientas, las utilice a medias. Obviamente aquí se le va a dar un abanico de opciones. De ese abanico de opciones, escoja las que más esté en condiciones de utilizarlas, de dominarlas para utilizar con los estudiantes. Cuando usted vaya a utilizar alguna herramienta, no tenga por sobreentendido que se supone que el estudiante ya debe saber. Entonces también debe partir de un proceso de asesoría a los estudiantes. Entonces, a ver, vamos a utilizar un Kahoot. Pues hay que explicarles a los estudiantes cómo ingresar, cuál es la dinámica del juego, o vamos a utilizar un quiz, cómo se va a realizar eso. Y es preferible, pues, anticipadamente probar cualquiera de estos recursos tecnológicos, que no les ocurra esta situación. ¿Han visto este video? Mano. ¿Y cuántos dedos tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi Sara puso 6 dedos en esta mano! Voy a tener que editar el video. Accidentes que puede ocurrir, entonces siempre con anticipación revisemos el material, revisemos los recursos. A pesar que siempre pueden ocurrir ciertas situaciones, eso es a medida que ya nos acostumbremos al manejo de estas herramientas. Javi, Ahora, una cuestión. ¿sí? Una pregunta que dice uno de nuestros participantes, que obviamente es algo que está sucediendo, Ceci nos pregunta, y el ministerio nos habla solo de evaluaciones cualitativas. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo recomendable desarrollar en el proceso de evaluación? Y Jorge Luis nos dice cuál es la diferencia entre este modelo de educación a distancia versus el homeschooling. ¿Cuál sería el rol del docente y cuál es el del padre de familia en cada uno de ellos? Está en el chat, ¿no? Bien, a ver. Luego Juan Pablo nos va a aclarar un poco la diferencia entre educación a distancia, educación en línea y educación virtual. Y no sé si
nos ayudes tú, Juan Pablo, a entender qué quiere decir la ministra con educación estudiando en casa, algo así. ¿A qué modalidad corresponde lo que está proponiendo el ministerio? Entonces, es con respecto a la pregunta de la evaluación cualitativa. Yo creo que algunas afirmaciones de la señora ministra son de momento, son al apuro y no piensa muy bien en las situaciones que está manejando. Entonces decía de que se manden tareas, pero esas tareas no se las va a pedir, no se las va a solicitar, no se las va a calificar. A ver, lastimosamente nuestro sistema educativo sigue siendo conductista y especialmente somos hijos del conductismo operante y hemos seguido formando con un conductismo operante. Si usted le dice al estudiante, a ver, hagan una tarea que no les voy a revisar, que no tienen que mandarme, pues no la hacen. ¿Sí? Ahora, otra cosa es que al momento de revisar, no necesariamente tenemos que ponerle una calificación. ¿Ya? Al momento de revisar, nos puede servir esa tarea para hacer evaluación diagnóstica, a ver en qué condiciones están los estudiantes, o me puede servir esa tarea para hacer una evaluación formativa, para darme cuenta dónde están los errores que están cometiendo los estudiantes, y también me puede servir para evaluación sumativa, es decir, para poner una nota. Porque tenemos claro el asunto de que en el caso del ciclo Sierra, que se termina en el mes de junio, tiene que terminar con los procesos de promoción de los estudiantes. Y para el proceso de promoción de los estudiantes no se promociona al ojo, se tiene que promocionar a través de las calificaciones. Entonces, si en este momento se dice que las evaluaciones son solo cualitativas, yo no sé cómo o qué se le va a ocurrir a la ministra para la promoción. Posiblemente diga de que para este año lectivo todo mundo pasa porque pasa. Pero bueno, ¿pasa con cuánto? ¿Con 7? ¿Con 8? ¿Con 9? ¿Con 10? ¿Con cuánto pasa? Entonces, para eso sí sí requerimos de un referente que es las calificaciones, ¿sí? A propósito, no estoy en contra de la ministra, pero hago observación a sus declaraciones. ¿Me recuerda la otra pregunta, Juan Pablo? Listo. Sobre el tema de... déjeme buscar las preguntas, escribieron muchas cosas sobre la evaluación. Ya listo. Sobre el tema... Déjeme buscarla. Era sobre el tema de la unidad. ¿Cuál es la diferencia? Solamente es ¿verdad? El modelo de educación a distancia versus el homeschooling, ¿no? Es el estudiante en casa, ¿no? Que era la pregunta. Lourdes nos dice, son declaraciones muy desatinadas. La señora ministra dijo que va a evaluar el cumplimiento del proceso de calificación cualitativa. Lourdes, no sé si se refiere a la desatinado del Javi o desatinado de la ministra de Educación, pero bueno, está aclarado. Estoy muy de acuerdo en lo que dices respecto a esto, ¿sí? En esa situación, ¿no? Los docentes deben lograr levantar todo un sistema de evaluación mediante plataformas virtuales, ¿sí? Entonces, solamente esa era la pregunta, nada más. Sí, bueno, ya nos ha pasado de que después de las disposiciones del ministerio, tienen que venir unos 3 o 4 acuerdos para entender qué quisieron decir. Entonces, posiblemente luego ocurra eso. Bien. Dentro de lo que es la presencialidad o las clases presenciales, se presentan diferentes tipos de actividades, pero estos tipos de actividades también son susceptibles de utilizarlos a nivel de la virtualidad. Entonces, un tipo de actividades son las actividades objetales. Estas actividades objetales, como su nombre lo dice, es utilizando algún objeto que permita a los estudiantes sea la percepción o sea la manipulación. Entonces, cuando nosotros le presentamos algún material concreto en el cual el estudiante lo puede ver, lo puede tocar, ¿sí? Estamos realizando una actividad objetal. En algunos casos, para la percepción, nosotros podemos presentar un video. Entonces,
cuando nosotros les enviamos un video, les presentamos un video, es un tipo de actividad objetal que permite la percepción. Luego yo voy a indicar qué recomendaciones tenemos para procesar el video, porque no es solo cuestión de ahí les mando el link, verán el video y punto. No, ese es un error que también se comete en la presencialidad. Le mandan el video y jamás hubo un procesamiento o a lo mucho llegan al nivel cognitivo más bajo y me manda el resumen del video. Eso es muy simple, muy bajo. Ya vamos a ver qué otras alternativas tendríamos para procesar el video. Cuando nosotros presentamos una diapositiva, como estoy haciendo en este momento, también es una actividad objetal que les permite a ustedes la percepción de cada uno de los elementos que estamos desarrollando en la charla. Pero también se puede realizar una actividad objetal en donde permita la manipulación de determinados objetos, material individual. Les cuento que estoy asesorando una tesis de maestría, mejor dicho, unas 3 tesis de maestría relacionadas al uso de material didáctico concreto. En un caso es la utilización de los tangramas para lo que es el aprendizaje de la matemática, en otro caso lo que es todo lo que es papiroflexia o plegado de papel. Entonces, le he comunicado con mis estudiantes, digo, ¿y ahora cómo están haciendo? Bueno, tranquilamente estamos en clases virtuales utilizando el material concreto. Entonces, cada alumno elabora su tangram, tiene las piezas de tangram, las pueden manipular y seguimos la clase de matemáticas utilizando el material individual. Entonces, como les decía, los materiales que el alumno pueda elaborar a bajo costo sin tener que ir a comprar al bazar, ¿sí? El tangram le sirve igual de madera, de cartón o de papel. ¿Sí? Puede ser papel brillante o papel de un cuaderno viejo. Entonces, lo importante es la funcionalidad que se le dé al material, especialmente si elabora el alumno. Entonces, esas son las actividades objetales. Pero también se presentan las actividades lúdicas. Y dentro de las actividades lúdicas tenemos 2 niveles o 2 tipos. Las actividades lúdicas donde se manejan juego de roles y lo que es propiamente la gamificación. Entonces, también en un entorno virtual, usted puede desarrollar alguna clase en función de que los estudiantes asuman algún rol. A ver, un ejemplo que suelo hacerlo. Si yo les digo a ustedes que cuando termine toda esta crisis, les vamos a invitar a un paseo. Nos vamos a ir de campamento un día sábado. Si les pregunto a un grupo de ustedes que asuman el rol de niños, y le digo que propongan cuál sería el refrigerio que llevaríamos. Seguramente dirán chitos, hamburguesas, salchipapa, papi huevo, etc. ¿Por qué? Porque están pensando en el rol de niños. Pero si les digo, van a proponer el refrigerio asumiendo el rol de padres de familia. Entonces, como padre de familia, dice, no, de refrigerio tengo que mandarle algo contundente, algo que le aguante. Entonces, le voy a mandar un arroz con huevo, le mando un plátano, le mando un sándwich. En cambio, si yo le digo a usted que proponga el refrigerio, pero asumiendo el rol de un experto nutricionista, seguramente usted va a decir, a ver, entonces vamos a tener que buscar productos de los diferentes grupos alimenticios, tiene que haber una proteína, tiene que haber un carbohidrato, tiene que haber una bebida en bajas calorías, entonces pondrán cornflakes, algún yogur sin azúcar, etcétera. Entonces, mire cómo, y este es uno de los principios del constructivismo de Mario Carretero, de que uno construye mejor cuando se relaciona en ambientes familiares cotidianos o relaciona con ambientes disciplinares y profesionales. Entonces, este juego de roles, ¿sí? Permite un aprendizaje constructivo de manera lúdica.
El otro tipo de actividad es a través de la gamificación, que puede utilizar sea el Kahoot o el Quizzes, en donde se plantean cuestionarios, tareas que tienen que realizar, sea de manera individual o sea de manera grupal. Entonces establecen competencias en la cual van desarrollando determinados temas de las asignaturas, en donde van investigando para dar la respuesta o grupalmente van compartiendo diferentes criterios para saber cuál es la respuesta adecuada. Otro tipo de actividad son las propiamente de estudio, es decir, a través de técnicas de procesamiento de la información. Entonces usted le comparte un texto o les dice en el libro, en la página 40, ahí está desarrollado el contenido sobre tal tema. No es solo cuestión de que le mande a leer, ¿no? Que el estudiante debe manejar ciertas estrategias, o mejor dicho, usted tiene que darle ciertas estrategias para procesar esa información. A manera de ejemplo, la técnica de estudio dirigido, en la cual usted ya le manda una serie de un cuestionario de actividades que tiene que desarrollar de ese contenido. O se me ocurre la técnica PNI, que es la técnica de lo positivo, lo negativo y lo interesante. Entonces usted dice, estamos abordando determinado tema, entonces de esto realizan una matriz. En la primera columna ponen lo positivo de esa temática o de ese problema, de esa situación. En la otra columna lo negativo que ven de esta situación. Y en la tercera columna lo interesante. Y así tenemos muchas técnicas que permiten procesar la información. Y finalmente, tenemos actividades de carácter social que permite desarrollar el aprendizaje a través de estrategias de interacción. Entonces, para eso están los foros. Entonces, algunas, las instituciones que tienen su aula virtual en plataforma, tienen esta herramienta de los foros en los cuales usted plantea una pregunta, una inquietud, un problema, y los estudiantes ingresan y pueden compartir sus inquietudes, sus preguntas, sus reflexiones, incluso hacer debates. Mire que recuerdan ustedes el mes de octubre, tuvimos este asunto del paro. Y tuvimos suspensión de clases unas 2 semanas. Con mis estudiantes de la universidad nos suspendimos las clases y ya en ese tiempo solo trabajamos a nivel de WhatsApp. ¿Sí? Entonces a nivel de WhatsApp se le enviaba al grupo de estudiantes un video, ¿sí? Para que observen ese video, para que conversen ese video y luego que empiecen a dar abrimos un foro para que den sus inquietudes, preguntas con respecto a este video y se generó un debate, etcétera. Entonces, estas 4 actividades que normalmente son para la virtualidad, para la presencialidad, perdón, también se pueden aplicar sin ningún problema en un escenario virtual. Ahora, vamos a la parte metodológica. Si recuerdan ustedes el método ERCA, ¿no es cierto? Este método tiene algunas particularidades. A diferencia del resto de métodos, todos los métodos tienen que seguir una secuencia y no puede cambiar. Por ejemplo, el método inductivo empieza por la observación, la experimentación, la comparación, la abstracción y la generalización. Usted tiene que seguir obligatoriamente esa secuencia en el método inductivo. Si es que cambia el orden, ya será cualquier cosa menos el método inductivo. Digo, a diferencia del resto de métodos, este método del ERCA o ciclo de aprendizaje nos permite jugar con los diferentes procesos. ¿Sí? Se llama ERCA porque E de experiencia, R de reflexión, C de conceptualización y A de aplicación. No necesariamente yo tengo que empezar por la experiencia. Pero bueno, expliquemos en ese orden y luego vamos a ver qué otras combinaciones nos puede dar el ciclo de aprendizaje o el método de ERCA. Entonces, ¿qué implica o cómo generamos la experiencia a nivel de la virtualidad?
Entonces, puede ser a través de ver videos, también puede ser a través de un programa de televisión. Usted puede decirles a los estudiantes que generen un diálogo en la casa con sus familiares, que pregunte al papá, a la mamá sobre determinadas situaciones. O usted previamente puede hacer alguna encuesta, sea por WhatsApp, o puede hacer una encuesta en las otras herramientas que ya habíamos visto, Kahoot, Quizzes. Puede proponerles a los estudiantes que hagan algún ejercicio mental, un ejercicio físico, o puede solicitarles que busquen determinada información. Entonces, esta es la etapa de la experiencia. Algo muy importante que se debe aclarar. En algunos casos, yo en una sola hora de clase puedo cumplir con los 4 procesos del ARCA. En la misma hora de clase puedo hacer la experiencia, la reflexión, la conceptualización y la aplicación. Pero en otros casos, yo puedo ir utilizando cada proceso en una clase diferente. Es decir, yo hago una clase en donde manejo solo la experiencia. En otra sesión puedo hacer la reflexión. En otra sesión la conceptualización y en otra sesión la aplicación. Esto depende de la extensión del contenido y del nivel de profundidad o lo que es el criterio de desempeño que dicen las destrezas. También podemos utilizar lo que es la clase inversa, es decir, la experiencia la hacen en la casa. ¿Sí? Y cuando nos conectamos, arrancamos a partir de la reflexión. Luego, entonces pasamos a la reflexión. ¿Qué implica la reflexión? Cuando los estudiantes dan a conocer sus inquietudes, su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar, es decir, la reacción que tiene frente a lo que ocurrió en la experiencia. Para eso, entonces, podemos utilizar los cuestionarios de Quizzes, Kahoot, el chat del Zoom, o puede ser mensajes por WhatsApp. Después de la reflexión viene la etapa de la conceptualización. Entonces, donde se explica, se sistematiza teóricamente el tema. Para eso, entonces viene la explicación con las diapositivas, para eso está la lectura del texto, para eso compartimos determinada información de la web. Y finalmente pasamos al proceso de aplicación, en donde el estudiante tiene que hacer la transferencia del aprendizaje, es decir, la utilización del conocimiento a nuevas situaciones. Entonces, ¿qué nomás se puede hacer en la aplicación? Lo que es la ejercitación. En el caso de las matemáticas, pues se necesita realizar algunos ejercicios de los procesos, funciones y operaciones que he aprendido, realizar determinadas tareas y que van a ser motivo de evaluación. Como les decía, el método ERCAM nos permite ir jugando con los procesos. Entonces, en otro momento yo puedo empezar con el proceso de conceptualización. Es decir, primero doy la explicación con las diapositivas o les digo que lean el texto en la página tal. A partir de este texto voy a la reflexión. De la reflexión les provoco una actividad experiencial y luego mando la aplicación. Entonces, mire, voy al revés. O de la conceptualización me paso a la experiencia, de la experiencia a la reflexión y de la reflexión paso a la aplicación. Esa es la ventaja que tiene el método ERCA sobre el resto de métodos, porque me permite jugar indistintamente con los procesos. ¿Cuál es la condición? La condición es que se utilicen todos los métodos, como es todos los procesos. El método, no importa el orden, sino que se vaya realizando cada uno de los procesos para activar lo que son los diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, los estudiantes que tienen un estilo de aprendizaje activo, ellos encantados con el programa, con el video, con el diálogo, con la encuesta, con el ejercicio mental o físico, ellos son los que más aprenden a través de esta actividad. Pero también está el grupo de estudiantes que tienen el estilo reflexivo. En cambio, ellos encantados cuando se les hace
reflexionar, profundizar a través de cuestionarios que les permitan dar su criterio, su opinión. En cambio, los de teóricos, ellos encantados cuando el profesor les está explicando teóricamente con las diapositivas o cuando revisen el texto, y el pragmático cuando se le manda a realizar una tarea de aplicación en donde encuentra sentido y aplicación práctica. Entonces, mire que el método ERCA, que se supone que lo estamos utilizando en la presencial, también es factible de aplicarlo en la virtualidad. Otro de los métodos, el método problemático. Entonces tenemos un proceso ya definido para el método problemático. ¿Cómo hacemos el método problemático? Siempre hay que partir del planteamiento de una situación problemática, ¿sí? Una historia en donde se aborde un problema. De esta situación problemática se pide a los estudiantes que planteen las hipótesis, es decir, que indiquen cuáles creen que son las causas que provocó este problema, o puede pedir de este problema qué efectos, qué consecuencias consideran que se puede provocar, o cuáles son las soluciones que usted plantearía a este problema, o qué acciones haría usted frente a esta situación. Luego es necesario plantear preguntas, ¿sí? Preguntas para profundizar sobre el problema, preguntas que permiten aclarar algunos conceptos, algunas situaciones que están en el problema. Luego el otro proceso es confrontar las alternativas. Entonces, en función de las hipótesis que se plantearon, algunas hipótesis se las debe descartar y otras hipótesis se las va aprobando, pero no es que yo apruebo o descarto porque me gusta o no me gusta, sino se busca los argumentos, especialmente argumentos técnicos, científicos, para aprobar y descartar una hipótesis. Y finalmente la demostración, que no es otra cosa sino la explicación de la solución. Entonces, miren, ya dentro de lo que es un entorno virtual, las herramientas que nosotros podemos utilizar. El problema podemos, si utilizamos la estrategia de clase inversa, podemos enviar previamente el problema, sea para la observación, lectura y reflexión de ese problema a través de la aula virtual, Zoom o WhatsApp. Es decir, que el estudiante venga ya teniendo en cuenta de qué se trata el problema. O podemos manejar ya en la clase, la conferencia virtual, en donde sea con voz directa, a través del chat o utilizar la pizarra, los estudiantes van dando o se va planteando cada una de las hipótesis, se hace la profundización, la aprobación y explicación. Ahora, este método problemático presenta 3 niveles o 3 tipos de métodos problemáticos. Hay un método problemático que es la exposición problemática, en donde prácticamente todo lo realiza el profesor, ¿sí? Entonces, el profesor, y esto es recomendable cuando realice una clase asincrónica. Entonces, el profesor plantea el problema, el profesor también plantea las hipótesis, el profesor plantea las preguntas, va descartando y va aprobando alguna de las hipótesis y llega a la solución. Entonces, ese es el nivel más simple del método problemático, que obviamente sí se lo puede realizar. El otro nivel del método problemático es la conversación heurística. Aquí es a la par. Tanto el docente como los estudiantes van realizando todo el proceso que habíamos indicado en la diapositiva anterior. Entonces, el profesor plantea la situación problemática a través de un juego de preguntas y respuestas. Entonces, los estudiantes van planteando las hipótesis, siguen las preguntas y respuestas para aclarar el tema. Con preguntas y respuestas se van determinando cuáles de las hipótesis deben quedarse, qué otras hipótesis deben eliminarse,
y a través de un juego de preguntas y respuestas se llega a la respuesta correcta o a la solución. Entonces, en esta es preferible a través de la clase sincrónica, ¿sí? Es decir, vis a vis la otra, pues usted le graba y le manda esa clase al estudiante. Y el otro nivel, el otro tipo de método problemático es un poco más complicado, ya requiere de mayor nivel de trabajo de los estudiantes, se llama el descubrimiento significativo. El docente lo que hace es organizar el trabajo, organiza los grupos de trabajo, plantea la situación problemática y los estudiantes tienen que realizar el resto. Es decir, los estudiantes, por su cuenta, obviamente tienen que hacer un proceso de estudio previo. El profesor les ayuda, las fuentes de dónde deben estudiar. El estudiante plantea las hipótesis, ellos plantean las preguntas para organizar la información, hacen razonamientos para eliminar las hipótesis y llegan a la solución del problema. Esta modalidad de método problemático puede ser recomendable para enviar de tarea o para utilizarse con la estrategia de aula invertida. Y ya estamos por terminar. Unas recomendaciones para el manejo de videos, textos y cualquier evaluación. Como les decía, no mandemos videos por mandar. ¿Sí? Ya vieron el video y ¿de qué les sirvió ver el video? Bonito estuvo, pero ¿qué pasó? Entonces, hay una teoría vieja pero buena. ¿Sí? Esta teoría es de Benjamin Bloom sobre las categorías taxonómicas en los diferentes dominios, dominio cognitivo, dominio afectivo y dominio psicomotor. Esta teoría, a pesar de que es ya un poco vieja, se hizo en 1962, en la actualidad se la retomó y está en plena vigencia. Incluso se le ha fortalecido esta teoría. Benjamin Bloom, que es uno de los autores que contribuyó a pasar del conductismo al cognitivismo, establece que cada uno de los dominios tiene categorías. En el caso del dominio cognitivo, él habla de 6 categorías. Es conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Hasta ahí llegó Benjamin Bloom. Quienes actualizaron esta teoría y la ponen en vigencia en la actualidad, han incrementado una nueva categoría, que es el mayor nivel cognitivo, que es la creación. Entonces, esta estrategia les cuento que en Estados Unidos se utiliza especialmente para lo que es el desarrollo de altas capacidades. Es la estrategia infaltable. Partir de los niveles más bajos a los niveles más altos. Entonces, normalmente nosotros lo que pulsamos es el nivel de conocimiento. Es decir, de cualquier información, video, texto o incluso en las evaluaciones, ¿qué le solicitamos a los estudiantes? La identificación y evocación de algunos hechos, datos, principios, términos, nombres, autores, etc. ¿Sí? ¿Eso es importante conocer? Sí, es importante conocer. Pero no hay que quedarse en eso, hay que pasar a los otros niveles. Entonces, si nosotros mandamos a los estudiantes a observar un video, a leer un texto, tenemos que partir de esa situación, a hacer un cuestionario sobre los personajes, los ambientes, las ideas concretas que habla en ese video, en el texto, qué valores se estiman o datos hablan en el video, en el texto, qué características tienen los personajes, los ambientes, etc. ¿Bien? Ese es el primer nivel, el nivel más bajo a nivel cognitivo. ¿Qué se propone con esta teoría? Pasar al otro nivel, comprensión. ¿Qué implica la comprensión? Cuando una persona demuestra que ha comprendido algo, cuando así es capaz de establecer relaciones entre conceptos, cuando es capaz de ordenar cierta información, cuando es capaz de establecer analogías entre
conceptos y situaciones. Entonces, ¿qué actividad podría hacer el estudiante? Que haga una secuencia o una deconstrucción de hechos, que cambie la secuencia de los hechos, que identifique cuáles fueron las ideas principales o la trama, en ese caso si es un video, una película, y también identifique las ideas secundarias o accesorias, que haga parafraseo de determinada información o que relacione el video o el texto leído con otro texto o con otro video. Ahí estamos pulsando el nivel de comprensión. Hasta ahí mire que ya avanzamos bastante, pero dice no, no hay que quedarse ahí, hay que pasar al otro nivel, el nivel de aplicación. ¿Cómo demuestro que yo sé aplicar algo? Cuando puedo resolver problemas, cuando puedo explicar algún fenómeno con mis propias palabras, cuando puedo hacer procesos de generalización, cuando puedo ejemplificar alguna situación teórica. Entonces, ¿qué se puede proponer del video? Que relacione la situación del video con cuestiones o aspectos cotidianos de la familia, de la ciencia, de las profesiones, de la vida. Que plantee ejemplos de la vida cotidiana, de lo que pasa en el video, de lo que ocurre en un hospital o en cualquier ambiente. Más o menos lo que hice yo con el video del Chavo. ¿Sí? Ahí establecimos lo que ocurre en las palabras de don Ramón y lo que entendió el Chavo se da en un aula de clase cuando nosotros manejamos el idioma de manera inadecuada. Muchos autores dicen que suficiente sería llegar al nivel de aplicación, que eso ya es un avance importante. Pero hay que continuar. El siguiente nivel cognitivo es cuando los estudiantes realizan el análisis. ¿Y qué implica el análisis? Pregunten si en el ministerio saben el análisis, y van a ver que no saben analizar. Y va a ver que la mayor cantidad o la destreza que se repite con mayor frecuencia en los libros de la Reforma es el análisis. Pero el problema es que nunca nos enseñaron cómo hacer. ¿En qué consiste el análisis? Aún todo tenemos que dividirlo en partes para identificar los elementos, describir esos elementos, establecer las relaciones entre los elementos y ser capaces de generar hipótesis sobre alguna situación. Entonces, cuando nosotros podemos establecer relaciones de causa-efecto de problemas o de actitudes o de cuestiones que se dan en un video, un texto, ahí nos permite activar este nivel de análisis. Cuando se establece relaciones de liberación y diferentes niveles de relaciones, eso nos permite el análisis. Luego pasar a la síntesis, que es el proceso contrario y complementario al análisis. Mientras en el análisis nos abrimos, regamos las cosas, en la síntesis trata de integrar en un todo significativo, hacer una construcción, de organizar los elementos, de llegar a una conclusión o establecer una inferencia. Entonces, el video, ¿cuál sería la síntesis? Que dé el mensaje del video, cuáles fueron las intenciones o implicaciones, con qué intención hicieron este video, o este video a quién va dirigido, cuáles son los beneficiarios, si es de un texto, con qué intención el autor escribiría eso, a quién se dirige ese texto, quién se beneficia de ese texto. Luego pasamos a la evaluación, que implica que el estudiante sea capaz de emitir juicios, de establecer implicaciones y asumir un posicionamiento sobre una situación. Entonces, si le mando un video, pues le pediría que dé un criterio, que dé una opinión argumentada sobre el video. Si le gustó, ¿por qué le gustó? Si no le gustó, ¿por qué no le gustó? Si está de acuerdo con tal cosa, ¿por qué está de acuerdo? Si no está de acuerdo con tal otra situación del video, ¿por qué no está de acuerdo? Lo mismo de un texto. ¿Sí? ¿Está de acuerdo con el autor? ¿No está de acuerdo? ¿Por qué? Argumente sí o no. Y finalmente, el nivel más alto en trabajo cognitivo es la creación.
qué difícil que es crear. ¿Sí? Y mucho más cuando no nos han desarrollado, no nos han dado la oportunidad de desarrollar la creatividad. ¿Qué implica la creación? La transparencia, es decir, utilizar ese conocimiento a nuevas situaciones, obtener nuevas ideas, obtener nuevos productos. Entonces, frente a un video, ¿sí? Que den alternativas de solución al problema, propuestas de cambio, a ver qué otro final le pondrías a esta película, de lo que plantea el autor, qué otras alternativas planteas tú. En fin, cuando se le da la oportunidad al estudiante que plantee algo diferente, estamos desarrollando la creación. Entonces, mire que, como decía, el video no hay que mandarlo por mandarlo. O mandarles a leer un texto porque hay que mandarlo a leer. Y yo sé que suena muy ambicioso llegar al mayor nivel cognitivo. Y de pronto la primera vez no van a lograr. Entonces, pero hay que ir avanzando. ¿Sí? La primera tarea de conocimiento, pero luego trate de llegar a la comprensión. Tal vez en una próxima tarea ya llegue a la aplicación y así seguimos avanzando. Pero si no, nos estaríamos quedando en lo que se viene trabajando conductistamente en el puro conocimiento de repetir de memoria determinados aspectos. Entonces, esta es una recomendación para el procesamiento de videos, textos y también la evaluación. Entonces, si vamos a tomar un examen, salvo que el ministerio diga otra cosa, entonces las preguntas deben haber preguntas de conocimiento, claro, preguntas que el estudiante necesita dar información concreta de datos, de principios, de nombres, de hechos, pero también hacer preguntas de comprensión en donde los estudiantes puedan establecer relaciones entre conceptos, situaciones y teorías. Y también preguntas de aplicación en donde el estudiante sea capaz de resolver problemas y ejemplificar. Mire que las pruebas tanto las pruebas del INEVAL, que es las pruebas de ser bachiller y las de ingreso a la universidad, llegan solo hasta este nivel. Conocimiento, comprensión y aplicación. ¿Sí? Si nosotros podríamos llegar un poquito más, que mejor, pero si en las pruebas planteamos los 3 niveles, sería ya un avance significativo. Y para finalizar, quería compartirles este video simpático que me... Hello. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Yo estoy feliz, 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 feliz de que los tengo, de que los tengo. Gracias, gracias. Tiquitín, tiqui, tiquitín, tiqui, tiqui, tiquitín, tiqui, 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 tiquitín, taca, 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 tan. Los amo. Bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, 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 bye. ¿Cómo le apago? Yo sé que en esta crisis de salud que tenemos, a todos nos está afectando y también nos está golpeando duro a los docentes. Pero algo importante es la actitud y nosotros no podemos presentarnos frente a una pantalla amargados. O sea, a más de la metodología, una buena actitud siempre ayuda, como siempre hemos sido los maestros. Así que muchas gracias por la atención a esta capacitación. Voy a dejar de compartir para pasar a un momento de inquietudes, reproches o cualquier cosa que ustedes quieran manifestar. So, chicos, yo voy a moderar con Javier las preguntas e inquietudes que estaban por acá. Alguien decía si es pedagógico y recomendable tomar evaluaciones vía Zoom. Entonces, ¿qué opinas? A ver, evaluaciones vía Zoom. Es decir, mientras estamos en la pantalla, ahí aplicarnos una evaluación, no le veo ni recomendable ni práctico.
¿sí? Para eso hay otras herramientas, ¿sí? Entonces, tal vez a la carencia de herramientas se le ocurra eso, pero ya luego van a aprender a manejar quizzes, Kahoot, y van a encontrar que es la mejor manera para hacer ciertas evaluaciones. Le veo yo inoficioso hacer ese tipo de evaluaciones o abrirle el Zoom para hacerle una evaluación. Listo. Javier, no sé, Jorge Luis Montoya está con la mano levantada. No sé si Jorge Luis quieres hacer alguna pregunta. ¿Y cómo están? Buenas tardes a todos. Quería hacer una consulta. Hace un rato Buenas estaba tardes. preguntando algo. Estoy haciendo un análisis en cuanto al tema de homeschooling y prácticamente una de las cosas que más complicado veo va a ser el tema de que los papás puedan, como bien decías, comprender lo que el docente está intentando plantear para que el chico trabaje. Tal vez de octavo en adelante lo veo un poco más fácil, pero de séptimo hacia abajo, el papá va a ser un pilar fundamental en ese trabajo. Entonces, ¿cuál crees o dónde crees que estaría la diferencia de esta versión de educando en casa versus el homeschooling, que en Ecuador tal vez no tiene mucha acogida todavía, pero que en otros países funciona muy bien y que certifican a través de la educación que los padres les ayudan invirtiendo en casa, que es algo muy parecido a lo que les va a tocar y que de hecho con varios colegios que he podido chequear el tema, hay papitos que están empezando a hacer ese mismo análisis, sobre todo por el tema de la inversión de tiempo, espacio y recursos que como papás te va a tocar hacer. Gracias. En el caso del homeschooling, es una opción que tienen en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, los padres de familia, ellos deciden enseñar a los estudiantes, a sus hijos en casa, y luego pues aplican determinadas evaluaciones y ellos llegan a las promociones y a la graduación. En Ecuador no se tiene esa modalidad. En el Ecuador la educación regular está institucionalizada. Ahora, esto de homeschooling no ha sido una opción, sino que le ha tocado obligatoriamente por la situación de la pandemia al padre de familia involucrarse, no a reemplazar al profesor. Es muy importante. El padre de familia no puede reemplazar al profesor. El padre de familia debe colaborar en las actividades que plantea el profesor. Entonces, por eso es muy importante establecer algunas reuniones de trabajo con los padres de familia para aclarar, a ver, usted como padre de familia me va a ayudar, bienvenido sea la ayuda. Pero estos son los límites que tiene como padre de familia, estos son los roles que tiene como padre de familia, y de esta manera necesitamos que nos ayude. Si nosotros no aclaramos eso, obviamente el padre de familia se va a tomar muchas atribuciones. Recuerden que en algún momento las instituciones eran de acceso libre para los padres de familia y pasaban metidos en el aula. ¿Por qué? Porque no se ponían los límites, ¿sí? Entonces, como decía hace rato, Juan Pablo nos va a explicar la diferencia entre una educación a distancia, en línea y virtual, y ver en dónde calza lo que propone la ministra del estudio en casa. Y mucho más. Hay limitaciones. Yo trabajé muchos años en un colegio fiscal de sectores socioeconómicos deprimidos, en donde una gran cantidad de padres de familia eran los estibadores del mercado de San Roque y los vendedores del mercado de San Roque. A ver, ¿cómo hago el homeschooling con los padres de familia? Entonces también cuando se propone eso suena lindo, ¿no? Pero parece que el ministerio no conoce la realidad educativa de este país. Tal vez conozca de otro país, pero de este país parece que no. Listo, Javier. Okay. Dice Lourdes, ¿es prudente que los padres de familia quieran intervenir en la creación o sugerencia de plataformas, ¿sí?, para el trabajo con los estudiantes? No es conveniente. Como les decía, al padre de familia se le debe marcar la cancha. Se le debe decir,
usted tiene que colaborar hasta este nivel, en estas condiciones, porque no puede, quien está preparado para llevar el proceso didáctico es el profesor. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene que determinar cómo seguir el proceso didáctico? Es la persona que se preparó para aquello. ¿Sí? El padre de familia tiene que ser un colaborador de ese proceso didáctico, pero lo que estoy insistiendo, si no se le dice, si no se le aclara, él por bien hacer puede asumir algunas atribuciones que en vez de ayudar van a entorpecer el proceso. Pues yo sí les recomiendo en algún momento realizar una reunión de Zoom con los padres de familia para explicarles cuáles son el nivel de colaboración que se requiere y cuáles son los límites. Perfecto, Javi. Creo que es muy coincidente, coincido mucho con Javier. Hay que establecer mucho los parámetros de comunicación con los padres de familia. En la institución educativa que trabajo, mantenemos cada 15 días reuniones de foros con los padres de familia para ir actualizándonos a los nuevos cambios que Javier decía, ¿no? Un día nos sale un acuerdo, otro día nos sale una resolución, otro día nos sale un memorándum, o después nos sale una serie de documentos que cambian totalmente el panorama educativo, y obviamente establecer los parámetros también de trabajo que vamos a hacer, ¿no? Ante esa situación, en verdad, todos los que están conectados aquí, Javi nos hace muy buenos comentarios. Alguien nos decía igual que sea menos teórico y más práctico. Este módulo es un poco la introducción de toda la práctica que vamos a hacer en todo el proceso de estas 2 semanas, porque realmente vamos a trabajar bastante duro, ¿no? Este Javi que estamos viendo en pantalla es el resultado de una pregunta que yo les había planteado en el chat a todos sobre en una sola palabra pueden decirnos, voy a ver la pregunta, ¿sí? Bueno, ¿qué retos? No veo la pregunta, ya encontré, un momentico, ok. ¿Y qué retos tenemos delante como maestros con todo esto, no? Entonces, esta herramienta que se llama Mentimeter es una herramienta donde podemos ir trabajando en línea, ¿no? Es como podemos hacer un montón de preguntas, evaluaciones, mirar qué tal les pareció. Entonces, aquí está más o menos el resultado de todos ustedes, ¿no? Entonces, el reto que todos ustedes plantean es esto, ¿no? La creatividad, la innovación, el tiempo, capacitarnos, evolucionar, es un desafío. Entonces, es situarnos, es reinventarnos, ¿sí? Entonces, son algunas de las cuestiones y palabras que ustedes mismos han ido desarrollando a lo largo de todo este momento, ¿sí? Para que ustedes puedan, obviamente, ir teniendo un contacto, ¿no? Con sus estudiantes, con los padres de familia. Es importante buscar la forma de relación también, cómo los padres de familia puedan hasta cierto punto ser un aporte, sobre todo en los más pequeños, ¿no? Sobre todo en la primaria, sobre todo en los grados iniciales, donde más se necesita la colaboración. Entonces, esta herramienta obviamente va a ser parte de los procesos que vamos a trabajar, no hay problema, que es la parte práctica que ustedes van a desarrollar. Es muy linda, es muy interesante, ¿no? Javi, entonces, ¿alguna conclusión al final de todo esto? Bueno, la conclusión es que yo toda mi vida he sido maestro. Nunca he querido cambiar de profesión y siempre he creído en los maestros. Y creo que los maestros estamos para afrontar los retos. Y sí, esta situación de la educación virtual es un reto enorme, pero yo estoy plenamente convencido que vamos a saber dar la respuesta adecuada. Como decía, equilibrando tanto la parte tecnológica como la esencia de nuestra formación, que está en la parte pedagógica, psicológica y didáctica. Con este preámbulo de la parte que es teórica, cada una de las herramientas que van a recibir de Juan Pablo, usted le va a encontrar mucho más sentido al momento de la aplicación desde el punto de vista psicopedagógico. Para mí, nuevamente, un gusto haber compartido con ustedes. Yo les deseo éxito. Por ahí veo unos rostros conocidos, por ahí están unas 2 distinguidas exalumnas mías de la universidad. Hola Miriancita, por ahí está otra persona. ¿Sí? Y qué bueno que ustedes hayan asumido el reto.
porque no solo decir yo voy a asumir el reto, sino mostrar la actitud para ello. Y creo que el primer paso es haberse inscrito y estar presente en cada uno de estos cursos. Así que éxitos totales y pues estoy a disposición para cualquier duda en el plano de la pedagogía, de la psicopedagogía que se presente durante esta crisis. Así que un gusto y muy buenas tardes. Ok, gracias Javi. Quisiera pedirles a todos antes de salir de este espacio, si pueden conectar sus cámaras un momentico para hacer la foto del grupo de esta primera sesión. Okay. Mañana ya les enviamos la invitación de la próxima sesión de Classroom. Los que no han enviado los teléfonos a Maritza para que les incluyan en el chat, por favor hacerlo, para poder tener esa comunicación a diario de todos los enlaces. Mañana les mandaremos también un reporte de quienes estuvieron en la sesión reunidos, ¿sí? En ese sentido. Javi, te agradezco mucho, muchas gracias. Mientras van activando todas sus cámaras para ir pasando pantalla por pantalla y salgan bien guapos, porque bueno, se les ve bien guapos, como que se han preparado para esta sesión. Bien chévere. En verdad, agradecerte, Javier, por tu aporte, por los conocimientos. Pues seguiremos en muchas otras actividades y gracias, siempre es valioso, obviamente, tu conocimiento, ¿ok? Entonces, a los que les pueda funcionar la cámara, por lo menos, muy bien, pónganse, sonrían, pero tengan siquiera unos 10 segundos congelados, porque tenemos que estar pantalla por pantalla para poder imprimir cada pantalla, ¿ok? Un abrazote, entonces, mientras seguimos sonriendo todos. Qué lindo verles a muchas hermanas, a muchas personas muy queridas, ¿no? Entonces, voy primera pantalla. Muchas gracias. Voy a la segunda pantalla, veo que está, es chévere, muy bien. Hay como varias pantallas, les pido paciencia. Hay 7 pantallas, así que voy a la siguiente. Voy a la cuarta pantalla, ok. Chévere, qué bueno verles ahí. Voy a la quinta pantalla. Chévere. Voy a la sexta pantalla. Ya la sexta pantalla parece que son las que se... Y a la última pantalla, ¿ok? Entonces, muy bien, un gusto, un abrazo a todos. Y pues mañana a las 3:30 en punto, somos muy puntuales en ese sentido, nos encontramos. Un abrazo, chicos, que les vaya muy bien. Y luego ya iremos subiendo estos repositorios, materiales a nuestra página web para que ustedes tengan toda la información. Un abrazo, ¿ok? Gracias. Pronto. Gracias. 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 Saludos a todos. Pablo, muchas gracias. Juan Pablo, gracias. Excelente todo. Muchas gracias. Gracias, Sori. Gracias, Madre Alexandra. Gracias, Madre Daniel. Gracias, Carmela. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Madre Alexandra.